Bienvenidos, bienvenidas a Senderos Educativos CBM. Como siempre, un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes en este sendero denominado Platicando con. Y estamos con un profesional de la educación que tiene una formación psicoanalítica, la experiencia que tiene nuestro invitado el día de hoy, columnista del periódico Occidental en algún momento y de Vallarta Opina también. Es psicólogo clínico en atención privada desde 1997. Trabajó con menores infractores en prevención social en el estado de Jalisco. Trabajó en la selección de personal de la Policía Municipal de Guadalajara. Estamos hablando a alguien que conoce la educación especial desde hace 27 años, tiene 27 años de servicio y bueno, inició como psicólogo orientador y tiene la experiencia en educación especial también como director del CAM en su momento, USAER y también fue a ATP. Su función actual, supervisor de educación especial de la zona 16. Es un gusto, bienvenido, maestro Demetrio Hernández Llamas. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Ok, pues vamos a estar charlando con usted, maestro, digamos en dos momentos. Un decálogo de preguntas que les voy a ir formulando y usted nos va respondiendo en un tema que nos interesa a todos, la educación inclusiva. Luego después vamos a cerrar con, digamos, con una palabra, una frase, yo le doy una palabra y usted lo que le venga a la mente es lo que nos responde. Pues muchas gracias. No, gracias a ti para la colaboración aquí en este canal tan nutritivo para los profes, para desarrollar todas esas habilidades docentes que estás impulsando. Pues muchas gracias por este sendero que nos permite platicar con. Vamos a iniciar de lleno. Quédense con nosotros, va a estar interesante la charla. El tema es educación inclusiva. Y bueno, hay que preguntarle necesariamente, ¿qué es educación inclusiva? Educación inclusiva es la forma en cómo la escuela mexicana tendría que estar desarrollando sus actividades docentes. Es una forma diferente de ver la educación, que es una educación que no excluye, que es una educación para todos. Es un concepto durante mucho tiempo armado, creo que podemos datar desde los años 80 que empezó a construirse el concepto de educación inclusiva, sobre todo con la intención de que nadie quedara fuera ni nadie quedara atrás en el trabajo educativo pedagógico. Entonces tiene un antecedente de la educación inclusiva. ¿Cuál es esa evolución que tiene la educación inclusiva? Este es el presente, educación inclusiva, pero para llegar a este punto se requirió de todo un proceso. ¿Cuál sería ese proceso? Yo diría que hay muchos procesos, porque depende del estado, depende del país. Por ejemplo, hubo un movimiento que se llama Proyecto Roma en España con el maestro Miguel López Melero, que impulsó la educación inclusiva desde el origen. De hecho, él se oponía al concepto de adecuaciones curriculares porque él partía de la idea de que la educación tendría que ser para todos sin utilizar acomodos ni muletas. Entonces, ahí hubo una línea que no fue la oficial, fue como la paraoficial, pues un grupo de docentes investigadores que estaban al margen de la visión que tenía la LOCSE, pues la ley de España, para poder establecer los servicios educativos. Y también hubo otra línea de Anscombe y Wood, que son dos investigadores que se dedicaron a desarrollar que la educación fuera para todos a través de la investigación que tenía que ver con las barreras para el aprendizaje y la participación. Una investigación que generó como mucho desarrollo al grado de que llegó a instituirse ya de manera internacional a través de la UNESCO como un movimiento generalizado para las escuelas. La educación inclusiva entendida como un lugar que es una escuela universal, una escuela para todos, con atención a la diversidad, independientemente de características físicas, orientación sexual, discapacidad, idiosincrasia, religión, raza, etcétera, sin ninguna discriminación. Y lo que ellos hicieron en la investigación ya desde 1980 y tantos es identificar qué cosas impedían que los alumnos participaran y aprendieran en la escuela. Y entonces identificaron tres
barreras principales que habían, y está documentado, pues el documento está en internet, lo pueden consultar de manera fácil. Es el índice de inclusión o hay conceptos parecidos, pero ese es el índice de inclusión, que incluye las barreras culturales, las barreras políticas y las de práctica educativa. Sí. Es un documento que nos permite incluso ver cuáles son los indicadores que tienen ese tipo de situaciones. Lo cultural pues obedece a lo que pensamos, creemos acerca de las personas, por ejemplo, con discapacidad o con cualquier otro tipo de características de otras razas, con otras orientaciones, con otras culturas. Lo que la política educativa hace para facilitar que los alumnos puedan entrar a la escuela. Y ahorita en México tenemos mucho avance de la cuestión legal, por ejemplo, y política, porque las leyes ya han sido cambiadas al grado de que el concepto de educación inclusiva ya aparece en el artículo 3º constitucional, en la Ley General de Educación, de manera explícita, supliendo algunas otras características. Tú decías en algún momento en uno de tus videos con las trillizas, ¿no? Las trillizas, entendido que la educación debe ser inclusiva, debe ser integral y debe ser intercultural, que también incluye lo inclusivo, digamos, de alguna manera. Cuando hablamos de inclusividad no hablamos de alumnos solamente con discapacidad, esa parte es muy importante. Hablamos de toda la población, de todas las características de los alumnos, independientemente de eso. O sea, por ejemplo, pueden ser alumnos con orientaciones sexuales distintas, pueden ser alumnos con características de discapacidad, estatura, por ejemplo. Que sufren acoso escolar, por ejemplo, también. Por ejemplo, también puede ser personas que pueden ser excluidas por su tipo de piel, o otras características culturales, pues, de alguna forma. Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre integración educativa y educación inclusiva? ¿Cuál sería esa diferencia? Porque a veces se puede confundir, ¿no? En el caso de nuestro país, por ejemplo, se desarrolló primero lo que fuera la integración educativa como parte de un proceso de desarrollo, donde se pretendía que el alumno se integrara a la escuela. ¿Te acuerdas que había como la idea de decir... Grupos integrados, de hecho le llamaban, de hecho era como parte del movimiento, aunque en ese tiempo todavía no se llamaba exactamente así, pero fue el antecedente de la educación en ese sentido, de tratar de incorporar a los alumnos a la escuela regular. La educación inclusiva viene posterior como una evolución, porque la educación, la integración educativa era integrar a los alumnos a la escuela regular. De hecho, así se decía de manera explícita, que los alumnos se integren a la escuela regular como una estrategia para mejorar la calidad educativa, curiosamente, porque decían que al incorporar alumnos a la escuela regular, eso haría que se mejoraran los procesos de trabajo, la metodología, la actitud, los valores con los niños para aceptar a la persona diferente, pero había que hacerle adecuaciones curriculares y era el alumno el que tenía las necesidades educativas especiales, es decir, focalizaban todavía al alumno como que él era el que tenía el problema y había que hacer cosas para adaptarlo o adecuarlo al sistema, pero siempre prevalecía la idea de un currículo establecido al que había que meter al niño a ese currículo. Por eso es que la adaptación curricular cobra sentido ahí. Y como te decía, por ejemplo, López Melero desde entonces, hace muchos años, hace 30 años, por ejemplo, viene insistiendo sobre el trabajo donde no es necesario que el niño se adapte al currículo, sino hacer un currículo para el niño, que es cosa totalmente diferente. En ese giro, ¿no? En ese giro total. Y claro, estamos hablando de que por eso mismo no se acepta el concepto de adecuaciones curriculares. Hoy si revisas la ley, la Ley General de Educación, y revisas el artículo 3º y ves las normas específicas de control escolar, el concepto de adecuaciones curriculares ya quedó fuera de lugar. Eso no significa que no haya gente, digamos, todavía en el medio educativo que confunda los conceptos y que los piense que son parte de todo el proceso de la educación inclusiva. Son como conceptos que hablan de cosas totalmente diferentes. Una cosa es que yo te responsabilice a ti de tus características personales y te tengo que adaptar a un currículo que está preestablecido. La otra es que yo diseñe un currículo para adecuarlo a tus necesidades. De ahí viene lo de los principios. El alumno es el punto de salida y de llegada para los procesos de aprendizaje. El alumno es el centro del aprendizaje. O sea, a partir de sus características diseñamos qué darle al alumno. Habló de conceptos, maestro. ¿Cuál es el impacto de los conceptos y el efecto en las prácticas educativas?
Es bien sencillo. Una cosa es que yo tenga un currículo y lo quiera aplicar a los alumnos y haga ajustes para aplicárselo a un alumno, por ejemplo, con discapacidad o o algún otro alumno que venga, por ejemplo, de una comunidad indígena Sí. o X, unas características distintas al promedio del grupo. Entonces yo utilizo el currículo de base y la otra es que yo diseñe mi currículo de trabajo para este ciclo escolar partiendo de las características de mi población. ¿Qué les interesa? ¿Qué tipo de formas tienen para aprender? ¿Qué tipo de niveles de desarrollo han logrado, por ejemplo, en las diferentes áreas, en español, en matemáticas, en habilidades socioemocionales? O sea, ¿en dónde están sus niveles de desempeño? Para entonces yo diseñar una currícula que les permita a ellos hacer actividades que ni les resulten muy frustrantes porque están muy elevadas, ni les resulten tan fáciles que se van a aburrir. Es decir, cómo mantener a un alumno no aburrido y no frustrado en el salón, y que sienta la satisfacción ese día de que hizo un reto, que sí logró, que fue accesible, que fue difícil, pero que lo logró, porque estuvo acorde a su zona de desarrollo proximal, es decir, que estuvo más o menos adecuado a sus características y no le fue tan complicado brincar ese paso. Okay. Entonces mi concepción es como maestro está en el hacer con el alumno en el aula, o sea, dependiendo de lo que yo crea, de lo que considere, de lo que conozca en mis concepciones docentes, será el desarrollo que yo implique al alumno, la manera que lo limite o lo impulse a seguir aprendiendo, ¿no? De manera interesante, de manera atractiva. Sí, por eso es que las planeaciones o las evaluaciones ya no pueden ser generalizadas. En la educación inclusiva no se puede permitir eso porque los alumnos son diversos. Okay. Por mucho que tengas un grupo de alumnos, siempre van a tener características diversas, siempre van a tener, unos van más adelante, otros no les interesan ciertas actividades, otros están más interesados en otros temas, otros aprenden de manera distinta, unos son más predominantemente visuales, otros son predominantemente kinestésicos, otros son predominantemente auditivos por sus canales de aprendizaje. Entonces tú tendrías que tener una variedad de oferta educativa. Por eso es que el diseño universal de aprendizaje cobra mucha vida en la educación inclusiva. El diseño universal entendiendo las múltiples formas que tú le puedes presentar al alumno. Primero la información, que es uno de los principios. El primer principio, que es cómo le presentas la información al alumno, que se la puedes presentar de manera visual, auditiva, a través de... Y la otra es cómo se lo solicitas tú que te regrese el producto de su trabajo de aprendizaje, que te lo pueden presentar a través de un debate, una poesía, una pintura. O sea, tú puedes tener una diversidad también de cómo puedes recibir los trabajos, siempre y cuando tengan unas ciertas criterios de desempeño que se dice, por ejemplo, en el enfoque de las competencias, por competencias siempre tenemos como criterios de desempeño. Es decir, tú hazme el trabajo donde dé cuenta de tu aprendizaje sobre este tema, pero que tenga estas 3, 4 características. Claro. El formato, maestro, como tú quieras hacerlo. O sea, si a ti te gusta la pintura, exprésate a través de la pintura. Si a ti te gusta generar un debate político, adelante. Si quieres hacer una presentación, una obra de teatro, un ensayo literario, un texto analítico, lo que tú quieras, ¿sabes? Es como ofrecerle las diferentes alternativas. Y el otro principio tiene que ver con cómo les voy a motivar a los alumnos para que aprendan, para que estén motivados a aprender. Y hay quienes tienen diferentes maneras de motivarse para aprender. La pregunta fundamental es ¿a qué vienes a la escuela y para qué vienes a la escuela? Tú concretamente, cada uno de los niños. A veces los profes no le preguntamos a las particularidades, y creo que una de las características fundamentales de lo que el profe hace con los alumnos en educación inclusiva es retomar y reconocer las particularidades de cada uno de los alumnos, que es un trabajo muy complejo, porque el maestro tiene que saber todas las escalas de desarrollo y habilidades para entrevistar y conocer a los alumnos de manera personal. A lo mejor se tiene que tardar más tiempo en el diagnóstico que solamente hacer una prueba de lainitas, comprarla, bajarla y aplicarla a los chavos, así de manera estandarizada, a hacer un cuestionario, a hacer toda una indagación sobre las características de lo que saben, cómo aprenden cada uno de los niños. Con esas dos cosas que supieran bien los profes, qué saben y cómo aprenden, ya estamos del otro lado. Ese es el trabajo del especialista, pero es complejo, no es, algo parece sencillo, ¿verdad? Pero es complejo porque el trabajo del docente es un trabajo muy complejo. Y creo que aquí yo voy a engarzar, relacionar con los criterios, ¿no? Los criterios indicadores del perfil que en este marco de excelencia, sobre todo el dominio número 2,
que ahí implica precisamente cómo aprenden los alumnos. Y esa pregunta de cómo aprenden los alumnos involucra la parte emocional, psicológica, social y de características muy particulares. Y ustedes, si ustedes revisan el marco de excelencia, vienen indicadores que a lo mejor nos permitan tener la pauta para un mejor desarrollo profesional de lo que nos está, para tratar de empatar, sí, ¿no? En ese sentido. Hace rato también en una de las respuestas, maestro, usted nos hablaba de las barreras de aprendizaje. ¿Qué son? ¿Qué son las barreras de aprendizaje? ¿A qué nos referimos? Digamos que son todos los obstáculos que no le permiten a un alumno participar y aprender en un aula de clases. Y ahí puede ser, por ejemplo, la política del director de primaria, por ejemplo, o de secundaria, que de entrada diga, aquí no vamos a recibir alumnos con estas características. O sea, por ejemplo, alguien que quizás traiga un atuendo muy cholo, por ejemplo, o que sea un homosexual, transexual, por ejemplo, y que el director no permita su participación en el aula, o una persona con discapacidad, es decir, puede ser por cualquiera de las características, o a lo mejor que viene de una comunidad indígena y no le permiten ingresar a la escuela. Ya desde ahí, por ejemplo, estamos encontrando barreras para que el alumno esté en el acceso, aula, digamos. El acceso, participar, ya por lo menos el acceso y la participación. Ahora, por ejemplo, ya estando en el acceso, que vamos a decir, ya le llegó el supervisor, el jefe sector, con todas las leyes encima, las normatividades, y le dijeron, está obligada a atender a este alumno por ley constitucional, ya ni siquiera es una ley secundaria solamente, como la Ley General de Educación, que también establece que es una obligatoriedad de las escuelas atender a los alumnos, independientemente de las características que tengan estos. No tiene ningún, no hay una forma de que puedas evitarlo, ¿no? Esa es una de las barreras que por lo menos ya se logró, que la ley ya no te dé la chance de que puedas o no atenderlo. Ya es una obligación, por ejemplo. Y ya estando adentro, que aprenda, es decir, que le ofrezcas tus estrategias, habilidades, mecanismos, materiales, diseñes tus actividades para que todos aprendan, es decir, que ninguno quede sin aprender, no solamente que participen, sino que también aprendan. Entonces ahí es donde tú garantizarías pues que te tendrías que fijar en las características individuales de cada uno de tus alumnos. Y algunos profesores pueden decir, bueno, pero es que yo no soy especialista en todo. Y tiene razón, claro. Pero tendría que tener asesoría, porque como la ley ya lo obliga, tendría que buscar la asesoría técnica para que le dieran la orientación. En el caso de que tuviera que tratar a una persona, por ejemplo, transexual, o que tuviera que atender a una persona en problemas de drogadicción, o que tuviera que tener que atender a una persona en situación de calle, o que tuviera que atender a una persona en situación de discapacidad. O sea, el profesor tendrá que buscar apoyos y asesorías para ver cómo poder diseñar actividades para eso. Pero hay una cuestión más o menos que pudiera ser similar en todos los casos. Todos vivimos una escala de desarrollo en el lenguaje, en la escritura, en la lectura, en las matemáticas, en el desarrollo socioafectivo. Lo único que hay que saber es que sí hay que saberla, pues como profesor está obligado a saber esa escala, claro, para poder determinar en qué momento y en qué nivel está el niño, el alumno joven, depende su nivel de desempeño en ese momento. Y entonces después tú diseñas actividades que estén acordes. Si está en paso 3, pues para que pase a paso 4, que si no le puedes poner actividades de paso 5, si él apenas va en paso 3, entonces actividades que sean accesibles, que sean acordes a su desarrollo para que entonces él siga avanzando en la escala. A ver, entonces si yo desconozco estos pasos 1 al 5 y el desconocimiento me obliga que aquel que va en el paso 2, que quiero yo diseñar de paso 5, tiene una implicación y se convierte en una barrera, ¿no? Claro, y tú sabes, por ejemplo, lo que se hace en escuelas multigrado, lo que hace un profesor es diseñar una actividad que le convierte realmente, un maestro de educación de multigrado realmente convierte un foro de análisis y discusión con los diferentes niveles, es decir, todos están convocados a hablar de un tema, pero unos apenas están empezando a dibujar las letras de lo que significa la democracia con una D, identificando la D de otras, y otros a lo mejor ya escriben la palabra democracia, y otros a lo mejor ya se pueden aventar una oración de la democracia o ya dar opiniones sobre la democracia, y otros pueden hacer un discurso sobre la democracia. Entonces son diferentes niveles, pero es el mismo tema. Es lo que el profe finalmente convierte el aula en un foro donde todos participan. Pero si sabe el maestro los diferentes niveles, sabe diseñar un currículo,
acorde a esas características, que es ahí donde está la especialización. Por eso digo que es un trabajo bastante complejo. El trabajo de un profe no es así como de que llega una señora y puede sustituir el trabajo de un profe. El profe tiene muchas técnicas y tiene una serie de conocimientos del desarrollo del alumno en lo emocional, en lo afectivo, en lo cognitivo, teorías del conocimiento, estrategias pedagógicas, diseño de materiales didácticos, en fin, tú sabes, es una complejidad de conocimientos. Y por eso es que el profe, en ese sentido, si el profe se quiere revalorar, que estamos hablando ahora de la revaloración del magisterio, pues es justamente reconocer todas esas habilidades que el maestro tiene. Yo creo que ahora los padres de familia en pandemia han reconocido que el maestro sí tiene grandes habilidades, porque no solamente si con 1 o 2 niños le batallan los padres en la casa, imagínate con 30 niños, 40 50 niños, en algunos casos, ¿no? Puede ser. Entonces, es bastante complejo. Sí, el hecho de que educación, el término educación inclusiva esté en rango constitucional, tiene que tener algunas implicaciones, y en ese sentido va la siguiente pregunta. ¿Cómo se modifica el compromiso del docente con la nueva ley que promueve la inclusión desde el artículo 3, la Ley General de Educación y las normas específicas de control escolar? Bueno, las implicaciones son bastante complejas en el sentido de que tendríamos que pensar la educación desde otra manera. Por ejemplo, el marco de hasta dónde llega la escuela, hasta dónde llega su cobertura de impacto social, ha cambiado, por ejemplo, ¿no? Porque tiene ya ahora el maestro una labor constitucionalmente encargada de que él sea el transformador del medio social en donde está inscrita la escuela, ¿no? Tiene que saber lo de una de las competencias que decía Perrenot, ¿no? Sobre cómo implicar a los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver con cómo implicar a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, curiosamente, porque una cosa es que tú nomás les inyectas el currículo y otra cosa es que los impliques y los comprometas a que ellos también se establezcan sus propias metas y trabajo. Pero sobre todo, que ya no tendríamos por qué cerrar la puerta a ningún alumno de entrada, por ejemplo. Vamos a suponer que un alumno requeriría un apoyo de educación especial, porque educación especial sigue vigente por su carácter de trabajo especializado, que se puede confundir que sea el alumno el objeto por el cual, porque ya tiene una discapacidad, ya debe ser una escuela de educación especial. Eso es algo que también no conviene. Hay como una serie de principios en donde se ha analizado que es mejor, económicamente hablando, es decir, si yo soy gobierno, si yo soy administrador, es mucho más barato que los alumnos acudan, primero por garantía y derecho, al lugar más cercano a su domicilio para recibir un derecho constitucional, que es la educación. Y a veces hay una escuela de educación especial remotamente ubicada en algún lugar del municipio donde viva la gente. Entonces se hace complejo esa situación. Si no se le da acceso al alumno, eso implica que ya estás transgrediendo primero lo constitucional, porque estás violentando el derecho constitucional al derecho al alumno de la educación a la escuela más cercana a su domicilio. Ya una vez estando adentro, ya una vez que el maestro haya hecho su elaboración y viera que a lo mejor ese servicio, que como está diseñado, no pudiera ser el más favorable, aún con los apoyos recibidos, bueno, pues podría buscarse la manera de que ese alumno recibiera la atención que más le funcione, pero es el alumno el que determina, es las características del alumno el que va a determinar si puede evolucionar, si puede avanzar en su proceso de desarrollo, o bien no es la institución la que le va a poner el bloqueo, no va a poner la barrera, no va a poner el impedimento. Hay en las normas específicas de control escolar la ausencia ya de conceptos como necesidades educativas especiales y adecuaciones curriculares que pertenecen al discurso de la educación, de la integración educativa, que es como un previo a la educación inclusiva. Y sin embargo se siguen mezclando. De hecho tuvimos una reunión hace tiempo aquí en Jalisco de interescolar, antes de que empezara lo de la pandemia. ¿No te acuerdas que juntamos preescolar, primaria y secundaria? Sí, recuerdo. Nos reunimos a trabajar los conceptos de la educación inclusiva, y sin embargo se arrastraron en la misma guía conceptos que ya no correspondían y que ya no están incluso casi en la ley.
el de necesidades educativas especiales y adecuaciones curriculares. Viene uno que es ajustes razonables, pero no es un sinónimo de adecuaciones curriculares. Los ajustes razonables son aquellas rampas, accesos, materiales especializados para algunas personas con discapacidad. De lo que se habla hoy es de diseñar un currículo más libre, más flexible. De hecho, se habla del currículo flexible desde hace, tú te has de acordar, ya desde el 93 para acá, del currículo flexible. Por alguna razón ha sido el más inflexible. En muchos casos, pues, o sea, se sigue tomando como si fuera un cuadernito que hay que aplicar técnicamente y el profe nada más se remite al plan y programa, sin fijarse si las características de los alumnos están acordes o corresponde ese nivel a ese momento. Ya una vez que los alumnos empiezan a caminar en su escala, es más probable que lleguen rápido a sus estándares comunes o quizás lo rebasen un poco más de lo que podría esperarse para ellos en los aprendizajes esperados. Que dicho sea de paso, los aprendizajes esperados luego nunca han sido como referentes para evaluar, ¿no? No sé, te has fijado que, por ejemplo, le preguntas a una maestra hace poco de una conferencia que decía todos los aprendizajes esperados de preescolar, y la pregunta que se le hacía, yo le hice la pregunta, maestra, ¿toman como referencia a ustedes el perfil de egreso de preescolar? Porque así lo mandan a primaria. No, pues de hecho no, porque es muy amplio. El perfil es tan amplio que no. Entonces, pero no lo tomamos como referencia. Entonces quiere decir que ni siquiera sabemos cuántos alumnos lograron el perfil de egreso de preescolar. Y cuántos llegaron al menos el 50%, ni cuántos llegaron al 10%, o cuántos ni siquiera asumieron ningún contenido del perfil de egreso. Entonces el perfil de egreso puede ser un referente importante, pero no lo usamos. O sea, usamos nada más a veces el criterio del maestro, de que le pone calificación, de que toma la referencia de los niveles que tiene que llegar, pero no necesariamente tiene como una aspiración más amplia, ¿no? Por lo menos eso. Entonces hay que revisar eso, porque hay lugares donde ya los programas ya no existen. El profe diseña su programa, ya nomás le plantean, yo quiero que en 3 años me traigas a estos niños con estas características. ¿Cómo le vas a hacer? Tú diseñas las actividades, tú utilizas los materiales, tú de manera libre haz circo, maroma y teatro, pero llégame a este perfil de egreso. Entonces ahí hay un currículo bien flexible, porque además lo vas a adaptar a las características del niño, y ya no te tienes que ceñir y adaptar un currículo preestablecido. Y no quiere decir que no sea referencia, que siga siendo referencia, pero no puedes tomarlo como si fuera tu palabra escrita, inamovible, inflexible, que todo el mundo tiene que someterse al currículo, sino que el currículo debe de ser a las necesidades del alumno. ¿Qué tal si el alumno le interesan otras áreas del desarrollo? O va tan avanzado, porque ha pasado, aquí en Vallarta sucedió que un alumno con capacidades, aptitudes sobresalientes, se tuvo que salir de la escuela porque la escuela no le daba los trabajos ni los elementos para poder avanzar. Él renunció a secundaria, siendo una persona brillante, muy brillante, pues era casi un genio. Pues dijo, pues es que yo la verdad que me aburro, no me dan actividades como para resolver mis preguntas y mis dudas. Y bueno, ya de ahí viene pues todo el movimiento de tratar de que los alumnos puedan avanzar. Esto que se llama de la promoción anticipada, justamente para obedecer a las características de ellos y no tenerlos ahí metidos a fuerzas administrativamente en un cajón que no les permita avanzar. Desarrollarse más. ¿Cómo se modifica en ese contexto que estamos platicando? ¿Cómo se modifica la práctica educativa en la educación inclusiva? Bien, cuando el maestro empieza a hacer una evaluación, va a tener en cuenta primero todos los niveles de desarrollo, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con lo emocional, lo que tiene que ver con lo pedagógico, específicamente matemáticas, lengua escrita, lengua oral, cálculo matemático, todo lo que tiene que ver, tiene que el maestro poner mucha atención en su primer momento, que es la evaluación. Si hubiera alumnos con discapacidad, puede justificarse a lo mejor incluso que el equipo de educación especial apoye ese trabajo y junto con ellos elaboren el perfil, el diagnóstico del grupo. O sea, no focalizar lo que es un alumno, ¿no? Sino que conjuntamente, digamos, cómo está todo el grupo. Porque si entendemos que el grupo es una diversidad, pues vamos a entender cómo está esa diversidad, cómo están los diferentes niveles de desarrollo. Y luego después el maestro tendría que diseñar a través de ese diagnóstico las actividades que va a implementar, la diversidad de formas en cómo lo va a hacer. Y bueno, pues siempre ahí tenemos más o menos como 30 y tantos tips en las pautas
y en las pautas y los principios del DUA. Son como, sí, como alrededor de 37 pautas que nos permiten avanzar en el desarrollo, que son como formas de cómo el maestro enseña, cómo el maestro muestra la información, proporciona los datos, genera las consignas y formas de cómo las puede recibir las consignas. Y entonces hay una variedad de formas que el maestro tendría que cambiar. Y si algún alumno requiere un plan de trabajo más específico, tendría que el maestro irse a las normas específicas que lo obliga también. El maestro tiene la obligación de que si hay un alumno que necesita un apoyo específico, tiene que desarrollarle un plan de trabajo individual, un proyecto de trabajo educativo individual específicamente para él, para que pudiera empatarlo con el resto del grupo. Es una cuestión donde ya no tendría que haber tanta división entre la educación especial y la educación regular, que así conocemos. Y bueno, esperemos, como dice María Antonia Casanova, ojalá que algún día ya no tengamos que decir educación inclusiva, con que digamos educación sea suficiente como para entender que es inclusiva, porque es como un pleonasmo, dice. Sí, ok. ¿Qué es el DUA? Hace rato lo mencionas. Diseño Universal de Aprendizajes. Primero empezó esto con el diseño universal de los edificios públicos. Ellos partían de la idea de que para no estar modificando los viejos edificios con rampas y ajustes que se les hacían, ellos empezaron a hablar de que por qué no se diseñaba desde el principio los edificios públicos con todos los accesos, señalamientos, rampas, todo lo que era necesario para favorecer que las personas pudieran desplazarse de manera natural en el edificio escolar desde el origen, desde que lo diseñan, ya trazarlo para todos, es decir, es diseñar un edificio para todos. Y en educación más o menos pasa algo similar. Hay un estudio donde ellos identifican qué áreas del cerebro se activan cuando el alumno está recibiendo información y qué áreas del cerebro se activan cuando ellos están elaborando trabajos y qué áreas se activan cuando ellos están recibiendo una motivación sobre el trabajo educativo. Entonces, de ahí partieron los tres principios. El principio de cómo reciben la información, el principio de cómo elaboran la información y cómo procesan la información para motivarse. Entonces, el diseño universal es como una serie de estrategias que permiten al maestro diversificar su práctica de manera más acorde a las características de la población y te dan pautas de manera distinta. En los tres principios hay 9 pautas y esas pautas se derivan en otras pautas más específicas, actividades concretas que le pueden dar chance al maestro de cómo entrar, y ya las usan muchos maestros, de hecho, de manera natural. Y lo bueno es que cuando lo revisemos, el maestro puede identificar, estas yo sí las uso, estas no, estas sí. Bueno, se va a dar cuenta que todavía hay muchas otras que no ha utilizado, pero sobre todo implementadas en una práctica donde hay una práctica que siempre incluye a todos. Y no es solamente un asunto de hacer una práctica inclusiva en el aula, porque un maestro puede hacer a lo mejor una práctica hasta cierto punto inclusiva buena en el aula, pero en su relación cotidiana es algo que no nos impide ponernos a un nivel de comunicación y de entendimiento para aprender y entender una situación. Pero si tú adoptas una postura autoritaria, vertical, pierdes tu competencia dialógica, pierdes esa capacidad de aprendizaje dialógico, como también la puedes perder siendo un profe no inclusivo, que nomás es inclusivo nomás eres inclusivo cuando estás en el aula con los niños, y luego con los padres y con tus compañeros de trabajo. Es decir, o eres inclusivo en esencia, te tiene que salir así como de lana, decir, soy inclusivo, y si no, pues revisar qué me está pasando con esas cuestiones clasistas, homofóbicas, por ejemplo, que puede ser también el caso, o hasta ciertas actitudes, por el perfil de esos que son emos, por ejemplo, y que yo los rechazo, que tienen estas características indígenas, yo tampoco los acepto. Eso es algo de ser en el mundo inclusivo, más allá de la escuela, y eso creo que es lo interesante, porque son quienes más van a promover finalmente un paso hacia el otro nivel. El maestro obviamente que requiere apoyos y orientaciones, pero todo el tiempo, ¿no? Y algo que me parece interesante, por ejemplo, de estos creadores del índice de inclusión, Mel Amscoff decía,
la educación inclusiva es algo inacabado, porque siempre va a haber características de personas distintas que quizás no se ajusten a la escuela, y entonces habrá que hacer ajustes para esta nueva población. Es decir, es interminable. Okay. Es como, estamos hablando de que es más un proceso que un producto terminado. Pues la educación inclusiva no es un producto, es un proceso continuo, permanente, porque siempre va a haber necesidad de eliminar algunas que otras barreritas por ahí. A veces las barreras tienen que ver con lo ideológico, con lo que yo pienso de los alumnos. Si yo pienso que los alumnos no van a aprender, pues no van a aprender. No, y hasta chistoso es, ¿no? Dice, si usted cree que ese alumno no va a aprender, es verdad. Pero si usted cree que el alumno sí va a aprender, también es verdad. Usted decide qué quiere que sea verdad. Entonces, por ejemplo, López Merino dice una frase, dice, si a ese profe se le monta que ese niño aprende, aprende. ¿No? Y si, no claro. Si no se le pone al profe que ese no va a aprender, si no, ese no va a aprender, realmente no va a aprender, porque el maestro no va a hacer lo necesario para que ese alumno aprenda. O sea, mucho tiene que ver con la actitud, la forma de ser. Y entramos al rol del maestro. Hemos dicho, si pudiéramos puntualizar, ¿cuál es el rol del maestro en la educación inclusiva? Si lo pudiéramos puntualizar, ¿cuáles serían? El rol específicamente, el rol es el maestro, es el facilitador del desarrollo de los alumnos, de esos alumnos en esa diversidad. El maestro es el que facilita, el que despierta los intereses, el que plantea situaciones para que generen el aprendizaje. El maestro es el que promueve la aceptación, la tolerancia, una cultura de democracia, una cultura de tolerancia, de búsqueda por la paz, de la resolución. Muy bien. Continuamos en esta interesante charla, maestro Demetrio. En el contexto de educación inclusiva, ¿cuál sería el rol del maestro? No variaría mucho el rol del maestro de una educación más o menos tradicional, salvo en el detalle de que tendría que atender a todos de manera similar, facilitando sus procesos de desarrollo, ofreciéndoles diferentes alternativas para que puedan ellos recibir la información, diferentes alternativas para que puedan ellos elaborar sus trabajos, estrategias, formas, digamos, formatos X, ¿no? Y teniendo también en cuenta diversas formas de motivarlos. Hay unos que se motivan por cuestiones muy personales sobre un ideal, otros pues encontrándole el sentido del para qué de la educación. Es decir, había muchas formas de cómo los podemos motivar. El rol del profe en general es siempre el de ser facilitador, desarrollar los talentos, las competencias, el desarrollo como sujetos sociales. Acuérdate que el profe realmente, literalmente, amasa la riqueza de un pueblo. Porque ¿cuál es la diferencia entre un pueblo rico y un pueblo pobre? El litoral, la cantidad de extensión territorial, los recursos naturales con los que cuenta, ¿no? En realidad es el perfil de formación que tiene su población. Por ejemplo, Suiza, que es uno de los países de los más pequeños y de los más ricos, tiene los más altos niveles académicos en su población. O sea, el más bajo nivel que puedan ellos tener es políglota por lo menos, tiene maestrías, doctorados, un nivel académico muy grande. Entonces la riqueza realmente está en los conocimientos que la población tiene. Por eso cuando el profe se dice que amasa la riqueza de un pueblo, literalmente, y esa es su función, desarrollar todo ese talento, todas esas competencias, toda esa actitud, todo ese empuje. Pues es el profe el que hace la facilitación. Es la naturaleza ya de los alumnos, pero que el maestro la potencializa, la impulsa, y sin tomar en cuenta ninguna característica personal. Es para todos, va a trabajar su rol sería que entonces lo haría para todos sin distinción, sean las características que tenga, y el maestro tiene que tener una actitud de aceptación de esa diversidad, de asumirla como parte de su trabajo, su reto, porque habrá quienes luego de repente echan la bolita como papa caliente. No, es que yo no, mándense la educación especial, no, es que yo no estoy capacitado, y eso pues ya no nos queda cuando la ley te obliga que pues, tendrías que atender de manera directa a la población, y eso es algo que por alguna u otra razón no lo estamos asumiendo, porque las leyes ahí están. Ahora lo que hay que hacer es que sean efectivas. Y hoy en día un padre de familia, si a su hijo no lo aceptan en una escuela, puede demandar a la escuela. Son
son situaciones que te digo que nos obligan. Y qué mejor que sea por convencimiento del maestro, porque además creemos que si el maestro en esta actitud de rol de facilitador del desarrollo, y aparte que hoy se nos asigna el rol de explícitamente, ya lo era, pero hoy explícitamente que somos transformadores del ambiente social, del desarrollo social, transformadores de nuestra realidad, pues con mayor razón tendríamos que ver cuál es el rol del profe en la cultura actual, porque ya la ley nos asume uno y creo que nosotros también éticamente tenemos otro, ¿no? El de atender a la diversidad. Bien, menciona al alumno y el alumno, bajo estas características de este maestro en ese rol que nos describe, ¿cuál sería el rol del alumno? Pues el rol del alumno sería cumplir con sus responsabilidades en todos los sentidos, pero tener amor por el conocimiento, tener sensibilidad a la cultura, a las artes, estar pues en esa actitud. El alumno, con que sea de su naturaleza, de una naturaleza de ser adoptado así como pupilo, como el que va a aprender, ya con que le quede claro a lo que va a la escuela, yo creo que ya de esa manera él empieza a asumir de manera automática su rol, porque creo que se espera más que el maestro haga un poco de magia con su organización pedagógica, para que los alumnos entonces despierten todos sus intereses, porque en la naturaleza del alumno está el aprender. Salvo situaciones, digamos, un poco psicopatológicas, pudiera pensar que no está el alumno dispuesto a aprender, pero en términos normales el alumno siempre está en la disposición de aprender, porque es su naturaleza, la inquietud de saber, pues está en todos los alumnos, y la responsabilidad, pues eso es ineludible. Bien, hay una pregunta que se queda en el tintero para finalizar, pero para que no se quede en el tintero, mejor dicho, se la hago, maestro. El hecho de que en rango constitucional ya esté la educación inclusiva, ¿qué opinión le merece? Bien, pues que obedece que estando en esa característica, los gobiernos tendrían que actuar en consecuencia. Es decir, capacitar a su personal, sobre todo que quedara muy explícito y claro al profe cómo sería justamente su forma de trabajo y qué se le permite o qué no se permite trabajar en esto. Cómo puede hacer empate con educación especial, porque va a ocupar, o cómo puede hacer empate con educación indígena, que también puede ser necesario a lo mejor para un maestro que tenga un alumno con una lengua indígena, cómo hacerle para poder hacer, para que forme parte de su grupo sin sentir que lo estamos excluyendo. Porque ha habido prácticas en donde por ser indígenas a los alumnos los han excluido. Y me ha tocado pelearme con algún profe por esa razón. Justo porque no buscan asesoramiento, no buscan apoyos técnicos, pedagógicos de otras instancias para que puedan avanzar en su trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Pues facilitar todos esos recursos que se necesiten para los maestros de capacitación y orientación y de distribución de los recursos de educación especial estratégicamente, para que puedan llegar a ser asesores directos de los maestros de escuela regular, porque ahí es una limitante muy grande que también tenemos. Educación especial no tiene una cobertura tan amplia. Con la estrategia de USAERES solamente abarcamos alrededor del 12% de las escuelas. Muy poco, ¿no? Entonces tiene que buscarse una forma diferente para que se pueda llegar a más escuelas o que se pueda llegar a más capacitación y que ya no quede en responsabilidad de atender a la diversidad de educación especial o las personas con discapacidad solo en cargo de educación especial, sino que es una responsabilidad más distribuida. Eso lo tendría que hacer los gobiernos. Una responsabilidad compartida, ¿no? Sí, porque yo creo que ya debería de haber un punto en donde lleguemos a la historia más adelante, a lo mejor nos toca vivir eso, en donde no tendría por qué distinguirse entre educación especial y educación regular de manera tan notoria, solamente por cuestiones muy específicas, por casos muy específicos. Que dicho sea de paso, las políticas de prevención han disminuido el crecimiento de la población con discapacidad en los últimos 20 años. Entonces, aparte de que también la población infantil es cada vez menos, es decir, en velocidad como llevaba, la tendencia al crecimiento como iba ya digamos como que se aplanó un poco más. Eso ha orillado a que, por ejemplo, en las escuelas céntricas quedaran desiertas y se cerraran muchísimas escuelas en las partes céntricas de las ciudades más grandes, porque a las periferias se va la población
Pero también hay una tendencia a que, por ejemplo, ya no se están abriendo tantos preescolares como antes. Incluso se han cerrado preescolares. Eso significa que entonces disminuyó la población y la población más grande se está yendo hacia la secundaria y preparatoria. Por eso es que también la preparatoria ya se convirtió en obligatoria, porque la mayor población ya se movió para allá. Perfecto. Bien, pues terminamos esta primera sección y vamos con la última. Terminamos las preguntas y la respuesta y profundas las respuestas del maestro Demetrio. Gracias, maestro, de verdad. Gracias por el comentario. Sí, interesante. Y vamos a entrar a una situación un poquito más relajada. Yo le voy a decir una palabra o una frase y él la va a completar en lo que le venga a la mente. Son 5 frases o palabritas. Entonces entramos en ese jueguito. Un poco de psicometría. Ok. Educación inclusiva. Educación para todos. El maestro en la educación inclusiva. Un maestro facilitador y con diversas estrategias pedagógicas. Práctica educativa. Una práctica transformadora del talento, el desarrollo de los alumnos. Los padres en educación inclusiva. Trabajo colaborativo de manera cercana, de la codo a codo, poniéndonos de acuerdo incluso de los qué y cómo de trabajar con los alumnos. Alumno. Alumno es el potencial del desarrollo, es el talento, es la riqueza que está en potencia ahí. Bien. Pues no sé, maestro, si tenga un comentario final, algún comentario que de las preguntas que un servidor le formula, se nos haya pasado algo que quiera comentarnos, que quiera abonarle a esto. Pues solamente aquí yo soy promotor de que algún día en el futuro la educación ya no tenga que tener apellido porque es pleonasmo, que la educación debe ser inclusiva, como tú decías, inclusiva, como dice la ley, inclusiva, integral e intercultural, las trillizas como parte fundamental de lo que debe ser la educación. Educación como que debe incluirlo por fuerza eso, ¿no? Que ya no esté dividido ni tengamos que fortalecer esa tiene que ser su naturaleza, inclusiva. La educación debe ser inclusiva. Ok, pues no me resta más que decirle gracias, maestro, por abrirnos las puertas literalmente de su casa. Estamos en una casa muy hermosa y una atención de lujo. Estuvimos muy a gusto, muy contentos. Senderos Educativos CBM, platicando con el maestro Demetrio, supervisor de la zona escolar número 16 de Educación Especial. Continuamos y nos seguimos encontrando. Que estén muy bien. Muchas gracias. Profe, muchas gracias, de verdad agradecido.